Cuando pensamos en las estructuras familiares tradicionales, la mayoría de las sociedades modernas nos han acostumbrado a la monogamia, donde una persona tiene una única pareja a lo largo de su vida o de un periodo determinado. Sin embargo, existe una práctica menos conocida pero igual de fascinante: la poliandria. La poliandria es una forma de matrimonio en la que una mujer tiene múltiples esposos al mismo tiempo. Aunque poco común en comparación con otras estructuras familiares, esta práctica ha persistido en varias culturas a lo largo de la historia y sigue vigente en ciertas comunidades alrededor del mundo. La poliandria se presenta en diversas formas, algunas de ellas estructuradas dentro de un sistema matriarcal, donde las mujeres tienen un papel central en la sociedad, controlando los recursos y tomando las decisiones familiares. En otras, la poliandria surge como una estrategia de supervivencia en regiones donde los recursos son limitados, y la unión de varios hombres a una sola esposa garantiza la estabilidad del hogar y la herencia de la tierra. A diferencia de la poliginia, donde un hombre tiene múltiples esposas, la poliandria es más rara y en muchas ocasiones se restringe a la práctica entre hermanos para evitar la división de la propiedad familiar. Sin embargo, en otras sociedades, los esposos pueden no estar relacionados entre sí y se integran en la familia de la esposa con normas específicas sobre la crianza de los hijos y la distribución de responsabilidades. En este video exploraremos algunas de las comunidades que aún practican la poliandria y analizaremos sus razones para mantener esta forma de vida. Desde las alturas del Himalaya, donde los tibetanos, los pahari y los nyingma han utilizado esta estructura familiar para proteger su economía y su tierra, hasta los mosuo de China, una sociedad matriarcal en la que las mujeres son el centro del hogar y las relaciones son fluidas y no requieren matrimonio formal. También hablaremos de algunas tribus amazónicas donde la poliandria tiene un significado ligado a la crianza de los hijos y la supervivencia colectiva. Cada sociedad tiene un motivo único para conservar esta práctica. Algunas ven la poliandria como una manera de optimizar los recursos y evitar la fragmentación de la tierra en comunidades agrícolas. Otras la consideran una forma de fortalecer la unidad familiar y garantizar el bienestar de los hijos mediante el apoyo de múltiples figuras paternas. En los matriarcados poliándricos, la mujer asume un rol de liderazgo y toma decisiones fundamentales sobre la familia, los hijos y el sustento, desafiando los modelos patriarcales que predominan en la mayor parte del mundo. Acompáñanos en este recorrido por el mundo para conocer las razones, tradiciones y estructuras sociales detrás de la poliandria en distintas partes del planeta. Descubriremos las diferencias entre cada comunidad y cómo esta práctica se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios globales y la influencia de sistemas sociales externos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Ahora sí, comencemos a explorar las comunidades donde la poliandria sigue vigente y las razones que la han mantenido a lo largo del tiempo. La poliandria es una práctica con múltiples variantes, y cada comunidad que la mantiene tiene su propia razón para hacerlo. En este segmento, exploraremos cómo se manifiesta la poliandria en algunas de las sociedades que la han practicado durante siglos, sus motivaciones, normas y el impacto que tiene en la estructura social. La poliandria en las comunidades del Himalaya. En la imponente cordillera del Himalaya, la poliandria es una estrategia de supervivencia esencial. En las regiones montañosas de Tíbet, Nepal e India, la tierra cultivable es escasa y las condiciones de vida son extremadamente duras. Una de las comunidades más conocidas que practica la poliandria es la de los tibetanos del Himalaya, especialmente en las regiones de Ladakh y Zanskar en la India, así como en partes de Nepal. En estos lugares, la poliandria fraternal es común, lo que significa que una mujer se casa con varios hermanos. Esta práctica tiene un propósito muy claro: evitar la fragmentación de la tierra hereditaria. En sociedades agrícolas donde las parcelas de tierra son limitadas, dividirlas entre múltiples herederos podría significar
una pérdida de viabilidad económica. Al compartir una esposa, los hermanos pueden mantener la unidad familiar y evitar la dispersión de los recursos. Además, este modelo permite una distribución más equitativa del trabajo en la familia, ya que varios esposos contribuyen a la producción agrícola y al sustento del hogar. A pesar de su funcionalidad económica, la poliandria en el Himalaya no está exenta de desafíos. Los celos y las tensiones emocionales entre los esposos son una posibilidad, pero las normas culturales han desarrollado mecanismos para manejarlas. En muchas familias, se establecen reglas claras sobre la convivencia, los derechos de cada esposo y la forma en que se toman las decisiones familiares. Además, los hijos nacidos de estas uniones suelen ser reconocidos como descendencia colectiva, sin que se haga una diferenciación estricta sobre la paternidad biológica. Los Pahari de Himachal Pradesh y Uttarakhand. Otro grupo del Himalaya que mantiene la poliandria es el de los Pahari, en los estados indios de Himachal Pradesh y Uttarakhand. Aquí, la práctica sigue una lógica similar a la de los tibetanos, pero con algunas particularidades distintivas. En estas comunidades, los matrimonios poliándricos suelen organizarse dentro de un mismo linaje, asegurando que la propiedad y los bienes permanezcan dentro de la familia. La poliandria entre los Pahari ha sido registrada en textos históricos desde hace siglos, y aunque está en declive en la era moderna, todavía existen familias que mantienen esta tradición. La mujer en estos matrimonios juega un papel central en la gestión del hogar, pero las decisiones familiares suelen tomarse en consenso entre todos los esposos. En muchos casos, las responsabilidades económicas están claramente divididas, con un esposo encargado del ganado, otro del cultivo y otro de las tareas comerciales, si la familia participa en el comercio local. Uno de los aspectos más fascinantes de la poliandria entre los Pahari es su vínculo con la religión y la mitología. En algunas aldeas, se cree que esta forma de matrimonio sigue el ejemplo de figuras legendarias de la mitología hindú, lo que refuerza su aceptación cultural y espiritual. Los Nyimba del Nepal, un caso único. En Nepal, los Nyimba, un grupo étnico del noroeste del país, también han practicado la poliandria durante generaciones. Su versión de la poliandria fraternal es especialmente interesante porque no solo responde a razones económicas, sino también a estructuras sociales y de poder. Los Nyimba han desarrollado un sistema en el que los hermanos comparten una esposa, pero las jerarquías dentro del matrimonio son menos rígidas que en otras comunidades poliándricas. Aquí, la esposa tiene un nivel considerable de autoridad y participa activamente en la toma de decisiones familiares. A diferencia de otras sociedades donde las mujeres pueden tener un rol más pasivo dentro del matrimonio, en la cultura Nyimba, ellas pueden negociar sus condiciones dentro de la relación y, en algunos casos, incluso solicitar un cambio en la estructura de su matrimonio, si las circunstancias lo requieren. Otro dato curioso sobre los Nyimba es que, aunque la poliandria sigue existiendo, la modernización y la influencia externa han hecho que muchos jóvenes opten por matrimonios monógamos o por emigrar a ciudades donde estas tradiciones no se mantienen. Esto ha generado un cambio gradual en la estructura familiar, con algunas generaciones más jóvenes cuestionando la viabilidad de la poliandria en un mundo globalizado. El impacto de la globalización y los cambios sociales. Si bien la poliandria ha sido una práctica efectiva para muchas comunidades del Himalaya, los cambios económicos y la modernización están reduciendo su prevalencia. La educación y la migración han expuesto a muchas personas a modelos familiares alternativos, y en algunos casos, la presión de las leyes gubernamentales y la influencia de las religiones mayoritarias han reducido la aceptación social de la poliandria. Sin embargo, en ciertas zonas rurales donde las condiciones de vida siguen siendo difíciles, esta tradición continúa desempeñando un papel crucial en la estabilidad de las familias y la conservación de los recursos. Estas comunidades han demostrado que la poliandria no es solo una cuestión de supervivencia, sino también un reflejo de una cultura profundamente arraigada en la cooperación y la estabilidad familiar.
A medida que el mundo avanza, es interesante preguntarse si estas prácticas persistirán o si terminarán desapareciendo con el tiempo. A medida que nos alejamos del Himalaya, descubrimos que la poliandria no es exclusiva de las altas montañas asiáticas. En diferentes partes del mundo, varias comunidades han desarrollado sus propias versiones de esta práctica, cada una con motivaciones y estructuras particulares que la diferencian de las sociedades que ya hemos explorado. Los Mosuo, una sociedad matriarcal y libre. Una de las comunidades más fascinantes que mantiene una estructura familiar distinta es la de los Mosuo, una minoría étnica que habita en las provincias de Yunnan y Sichuan, en China. A menudo, los Mosuo son descritos como una sociedad matriarcal, lo que significa que las mujeres ocupan la posición central en el hogar y en la toma de decisiones. En este sistema, la propiedad se hereda a través de la línea materna, y las madres tienen un rol clave en la crianza de los hijos. A diferencia de la poliandria fraternal que hemos visto en el Himalaya, la estructura matrimonial Mosuo es más flexible y fluida. En su sistema de matrimonio ambulante o Su-hun, las mujeres pueden tener múltiples parejas a lo largo de su vida sin necesidad de un matrimonio formal. Los hombres visitan a las mujeres por la noche y regresan a su propia casa al amanecer. En este modelo, los padres biológicos no tienen un rol central en la crianza de los niños. En cambio, los tíos maternos y otros miembros de la familia de la madre asumen la responsabilidad de educar a la siguiente generación. Aunque este sistema no se ajusta exactamente a la poliandria tradicional, la idea de una mujer con múltiples compañeros sexuales y sentimentales dentro de un contexto socialmente aceptado la hace una variante interesante dentro del estudio de las estructuras familiares alternativas. Con el avance de la globalización y la influencia del gobierno chino, los Mosuo han visto cambios en su estructura social, con algunas personas optando por matrimonios más convencionales, aunque la tradición del Shou-hun sigue vigente en muchas aldeas. Las tribus amazónicas y la poliandria basada en la paternidad múltiple. En el otro lado del mundo, en la selva amazónica, encontramos un enfoque completamente distinto hacia la poliandria. Algunas tribus indígenas practican un sistema de paternidad compartida, basado en la creencia de que un niño puede tener más de un padre biológico. En estas sociedades, la poliandria no surge por razones económicas, sino como una estrategia de supervivencia y aseguramiento de recursos para la descendencia. En comunidades como los Bari de Venezuela y Colombia, los Mejinaku de Brasil y otras tribus amazónicas, se cree que un feto se forma con el aporte de múltiples hombres, lo que significa que la madre puede tener varias parejas sexuales para garantizar que su hijo reciba los mejores atributos posibles. Como resultado, los niños son criados colectivamente por todos los hombres que la madre haya identificado como padres, lo que proporciona más estabilidad y seguridad para la crianza. Esta estructura social también permite que la carga económica y las responsabilidades sean compartidas entre múltiples figuras paternas, reduciendo la presión sobre un solo hombre. El concepto de paternidad múltiple es una de las diferencias más marcadas con las sociedades poliándricas del Himalaya, donde los hijos suelen ser reconocidos como descendencia de un grupo de hermanos. En las tribus amazónicas, la biología y la cultura se entrelazan en un sistema de creencias que refuerza la colaboración y el apoyo comunitario en la crianza de los niños. La poliandria en Bután y su declive. En Bután, un país budista en el Himalaya meridional, la poliandria alguna vez fue una práctica común, especialmente en las zonas rurales. Similar a las comunidades tibetanas, la poliandria en Bután solía estar restringida a los hermanos que compartían una esposa, asegurando que la propiedad de la familia permaneciera unida. Sin embargo, con la modernización del país y el auge de la educación, la práctica ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Hoy en día, la poliandria es vista como una reliquia del pasado, y la mayoría de los butaneses optan por estructuras familiares más convencionales. El gobierno de Bután, al igual que en Nepal y China,
ha implementado políticas que fomentan la monogamia y la igualdad de género, lo que ha reducido la aceptación social de la poliandria. No obstante, en algunas comunidades apartadas, aún pueden encontrarse familias que han conservado esta tradición por razones económicas y culturales. Un mundo de diversidad en las relaciones familiares. Como hemos visto, la poliandria no es un fenómeno único ni uniforme. Desde los matriarcados flexibles de los Mosuo hasta las estrategias colectivas de crianza en la Amazonía, cada sociedad ha desarrollado su propia versión de esta estructura familiar para adaptarse a sus necesidades y realidades. La diversidad de motivos detrás de la poliandria demuestra que las normas familiares y de género no son absolutas, sino que evolucionan en respuesta a factores económicos, ambientales y culturales. A medida que avanzamos en este recorrido, en la siguiente parte exploraremos más comunidades y analizaremos cómo la modernización está afectando la continuidad de estas prácticas en el mundo contemporáneo. A lo largo de nuestro recorrido por las distintas sociedades que practican la poliandria, hemos visto cómo esta estructura familiar ha sido moldeada por factores económicos, ambientales y culturales. Ahora, exploraremos cómo la modernización, la globalización y la influencia de las religiones dominantes están afectando la continuidad de la poliandria en el mundo contemporáneo. El declive de la poliandria en el mundo moderno. En muchas de las comunidades donde la poliandria ha sido una práctica tradicional, los cambios en la economía y en las normas sociales han llevado a su progresivo declive. La migración hacia las ciudades, la educación formal y la adopción de valores occidentales han transformado las estructuras familiares, haciendo que la monogamia se convierta en la norma predominante. En países como India, Nepal y China, los gobiernos han promovido políticas que favorecen la monogamia, lo que ha generado una disminución significativa de los matrimonios poliándricos. Por ejemplo, en las comunidades tibetanas, que alguna vez fueron bastiones de la poliandría fraternal, las nuevas generaciones están optando por modelos familiares más convencionales. Las oportunidades de educación y empleo en las ciudades han llevado a muchos jóvenes a abandonar las prácticas tradicionales de sus aldeas, reduciendo así la cantidad de matrimonios poliándricos. Además, las leyes modernas de herencia y propiedad han hecho que el argumento económico para la poliandria sea menos relevante, ya que ahora existen otras formas legales de dividir la tierra sin necesidad de mantener una estructura familiar compartida. La influencia de la religión y la moralidad occidental. Las principales religiones del mundo, como el cristianismo, el islam y el hinduismo, han desempeñado un papel clave en la disminución de la poliandria. En muchas comunidades donde anteriormente existía esta práctica, la influencia de estas creencias ha llevado a un rechazo progresivo de los matrimonios poliándricos, a menudo considerándolos inmorales o inaceptables. En la India, por ejemplo, el hinduismo moderno ha favorecido modelos familiares monógamos, y la influencia de los valores coloniales británicos consolidó aún más la idea de que la monogamia era la única estructura familiar legítima. En Nepal y Bután, la creciente influencia del budismo ha promovido valores más alineados con la monogamia, reduciendo la prevalencia de la poliandria en estas regiones. Incluso en sociedades más flexibles, como la de los Mosuo en China, la presión del gobierno chino por fomentar la familia nuclear ha impactado las costumbres tradicionales. Aunque el sistema de matrimonio ambulante sigue existiendo en algunas aldeas, el número de personas que lo practican ha disminuido considerablemente con el tiempo. Las dificultades en la adaptación de la poliandria al mundo contemporáneo. Uno de los principales desafíos de la poliandria en la era moderna es la falta de reconocimiento legal en la mayoría de los países. Mientras que la poligamia masculina es tolerada o incluso permitida en ciertas culturas y religiones, la poliandria ha sido ampliamente ignorada o prohibida por los sistemas legales. Esto significa que, en muchas sociedades, los hombres que comparten una esposa no tienen derechos legales sobre los hijos o los bienes del hogar.
lo que puede generar conflictos dentro de estas familias. Por otro lado, la globalización y la digitalización han permitido que muchas de estas comunidades sean más visibles en el escenario mundial. Mientras que en el pasado estas estructuras familiares eran poco conocidas fuera de sus regiones, hoy en día son objeto de estudio y debate en círculos académicos y medios de comunicación. Esto ha llevado a que algunas personas vean la poliandría con nuevos ojos, como un modelo que desafía las normas tradicionales de género y propiedad en el matrimonio. Los casos de comunidades que resisten el cambio. A pesar de los múltiples factores que han contribuido al declive de la poliandria, algunas comunidades han logrado mantener esta práctica con relativa estabilidad. En los pueblos más aislados del Himalaya, ciertas familias aún siguen el modelo de poliandria fraternal, aunque en menor medida que en generaciones anteriores. Lo mismo ocurre en algunas tribus amazónicas, donde la paternidad compartida sigue siendo una creencia profundamente arraigada. Además, el creciente interés por el feminismo y los modelos de relaciones no tradicionales en Occidente ha generado discusiones sobre la poliandria como una posible alternativa a la monogamia. Si bien la poliandria tradicional está profundamente ligada a contextos específicos y no necesariamente puede trasladarse a otras culturas de la misma manera, algunos movimientos han comenzado a explorar sus implicaciones en términos de equidad de género y distribución de responsabilidades familiares. El futuro de la poliandria: ¿desaparición o transformación? Si bien la poliandria ha disminuido drásticamente en la mayoría de las comunidades que la practicaban, su completa desaparición aún no es un hecho. En algunos lugares, la práctica está evolucionando y adaptándose a nuevas realidades. En comunidades urbanizadas, algunas personas han comenzado a explorar relaciones poliándricas no tradicionales, basadas en el consentimiento mutuo y la equidad en las responsabilidades familiares. El mundo moderno ha demostrado que las estructuras familiares no son inamovibles y que continúan evolucionando a medida que las sociedades cambian. Aunque la poliandria tradicional pueda disminuir con el tiempo, la diversidad de relaciones humanas seguirá desafiando las normas establecidas. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las múltiples formas en las que la poliandria ha existido en diversas culturas del mundo. Hemos visto cómo factores geográficos, económicos, religiosos y culturales han determinado la práctica de esta estructura familiar y cómo, con la modernización, ha ido desapareciendo en muchas sociedades. Sin embargo, más allá de su presencia o declive, la poliandria plantea preguntas fundamentales sobre las relaciones humanas, la organización social y la evolución de los modelos familiares en un mundo cada vez más interconectado. Reflexiones finales. ¿Qué nos enseña la poliandria sobre la sociedad? La poliandria, aunque inusual, es un testimonio de la flexibilidad de las estructuras familiares. Nos muestra que el concepto de familia no es universal ni estático, sino que responde a las necesidades específicas de cada sociedad. En el caso de los pueblos del Himalaya, la poliandria sirvió como un mecanismo para evitar la fragmentación de la tierra y asegurar la estabilidad económica de los hogares. En las tribus amazónicas, fue una estrategia de supervivencia que permitió la crianza colaborativa y la seguridad de los niños. Entre los Mosuo y otras sociedades matriarcales, la poliandria y otras formas de relaciones flexibles han sido clave para mantener una estructura social donde las mujeres ocupan un lugar central y las obligaciones familiares no recaen en una sola persona. Al analizar estos casos, nos damos cuenta de que los modelos de familia no tienen que estar restringidos a la monogamia tradicional. En muchas partes del mundo, las relaciones humanas han evolucionado para adaptarse a las circunstancias de cada comunidad, y la poliandria es una prueba de ello. A pesar de las diferencias culturales, todas estas sociedades comparten una característica en común. Su estructura familiar está diseñada para maximizar la estabilidad y el bienestar de sus miembros, más allá de lo que podríamos considerar convencional en Occidente. El debate contemporáneo sobre la poliandria. En la actualidad,
Aunque la poliandria tradicional está en declive, ha comenzado a surgir un debate sobre su relevancia en el mundo moderno. En tiempos recientes, la creciente apertura a nuevas formas de relaciones y el auge del poliamor han llevado a que algunos académicos y activistas planteen la pregunta: ¿podría la poliandria encontrar un lugar en la sociedad contemporánea? El poliamor, una práctica en la que múltiples personas pueden estar en relaciones amorosas consensuadas, comparte algunos elementos con la poliandria. Sin embargo, mientras que el poliamor no está necesariamente ligado a estructuras matrimoniales, la poliandria ha estado históricamente vinculada a la organización familiar y la estabilidad económica. Esta diferencia plantea desafíos y oportunidades. ¿Sería posible adaptar la poliandria a las dinámicas modernas sin sus restricciones tradicionales? ¿Podría convertirse en una alternativa viable dentro de sociedades con normas más flexibles sobre el matrimonio y las relaciones? En algunos lugares, la idea de la poliandria ha comenzado a debatirse en círculos feministas y académicos como una forma de redistribuir las responsabilidades familiares de manera equitativa. Mientras que históricamente la poligamia masculina ha sido vista como una ventaja para los hombres, la poliandria desafía esa noción al otorgar a las mujeres mayor control en la estructura familiar. Sin embargo, la poliandria también presenta desafíos en términos legales y culturales, ya que en la mayoría de los países no tiene reconocimiento formal y puede ser malinterpretada dentro de marcos normativos diseñados para la monogamia. ¿Desaparición o transformación? Aunque la poliandria tradicional ha ido disminuyendo en muchas de las sociedades que la practicaban, esto no significa que desaparecerá por completo. En algunas comunidades aisladas, sigue vigente debido a la necesidad de compartir recursos y evitar la fragmentación de la tierra. En otras, ha evolucionado en nuevas formas que se adaptan a los cambios sociales y económicos. Es posible que, con el tiempo, la poliandria ya no se vea exclusivamente como una práctica ligada a la pobreza o al aislamiento geográfico, sino que pueda reinventarse en nuevas configuraciones de relaciones basadas en el consentimiento y la equidad. Por ejemplo, en entornos urbanos donde el costo de vida es alto y la crianza de los hijos representa un reto económico y emocional significativo, algunos teóricos han planteado que las relaciones poliándricas podrían ofrecer una solución práctica. En lugar de depender de un solo proveedor, una familia con múltiples compañeros podría distribuir la carga financiera y de crianza de manera más equitativa. Aunque este modelo todavía no es ampliamente aceptado, la creciente exploración de relaciones no monógamas sugiere que las estructuras familiares están en constante evolución. A lo largo de este video, hemos explorado la poliandria desde distintas perspectivas, su historia, sus razones culturales y económicas, su declive en la modernidad y su posible evolución en el futuro. Hemos visto que no hay una única razón para la existencia de la poliandria, sino que cada sociedad ha desarrollado esta práctica en función de sus propias necesidades y valores. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la poliandria? ¿Crees que podría tener un lugar en el mundo moderno? ¿O consideras que es una práctica que pertenece al pasado? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos sobre este fascinante tema. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo contenido. Nos vemos en el siguiente video, con más historias sobre las culturas y tradiciones más sorprendentes del mundo.